Saludos mis queridos hermanos. Comparación entre la ley de los 10 mandamientos y la ley mosaica. Este es el estudio número 2. En la primera parte hablamos de 5 comparaciones y ahora hablamos de las últimas comparaciones. Y comparación número 6, ¿verdad? Porque la primera parte vimos 5, así que estamos en la secuencia. Es que la ley de los 10 mandamientos, Santiago la llama, en el Nuevo Testamento, Santiago la llama la ley suprema. Vamos a Santiago capítulo número 2 y el versículo número 8 de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo número 8 dice: si en verdad cumplís la ley suprema. Otras versiones también hablan la ley regia o real, porque regia o real alude a un gobierno universal. Ese gobierno es el gobierno divino. Y Santiago la llama la ley regia, suprema, universal, conforme a la Escritura. ¿Por qué dice conforme a la Escritura? Porque él está citando Levítico 19, 18 y Deuteronomio capítulo 6, la Shema Israel. Por eso él dice conforme a la Escritura. No es que Santiago está diciendo, no es que yo estoy inventando algo. No. En Deuteronomio capítulo 5, Jehová Dios repite la ley, se la vuelve a dar a Moisés. Moisés la escribe en el capítulo número 5. Dice Moisés nuevamente: Dios me la dio. Y nuevamente Dios ahora le dice a los israelitas, cuando habla acerca del cuarto mandamiento del día sábado, le dice: ahora me vas a guardar el sábado, no porque yo soy el creador, sino que también yo soy tu libertador, que te saqué de la tierra de Egipto. O sea que lo que Dios le está diciendo aquí es: estoy renovando el pacto con ustedes, el Dios de la creación, el Dios del sábado. Espero que ustedes, mis hijos, puedan vivir bajo mi autoridad, bajo mi gobierno. Es un gobierno de vida, de paz, de prosperidad. El otro gobierno es el reino de la muerte, de la idolatría. Pero ahora ustedes tienen una doble razón por la cual van a guardar el sábado y los mandamientos, todos completos. Es que yo los saqué de Egipto, soy el creador, pero también los he perdonado. Y vuelvo a hacer las tablas del pacto de la ley, las vuelvo a escribir. Dejo todo en el pasado, los he perdonado y seguimos hacia adelante. O sea, eso es lo que Santiago está diciendo, conforme a la Escritura. No es que Santiago está diciendo, es que yo estoy inventando los mandamientos, los 10 mandamientos. No es que yo estoy hablando, no, yo estoy hablando conforme a la Escritura. Y Santiago dice, esa ley de los 10 mandamientos es la ley suprema. Y dice, bien hacéis si nosotros la obedecemos. Ahora, vamos a Efesios capítulo número 2 y el versículo número 15. Donde nos dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo nos dice acerca de la ley mosaica, que es una ley no suprema, pero sí fue una ley expresada en mandamientos y en ordenanzas. Efesios capítulo 2, versículo número 15 dice: abolió en su carne las enemistades de la ley, los mandatos o mandamientos y ordenanzas. O sea que el apóstol Pablo entonces dice, bueno, mira, la ley mosaica fue una ley muy buena, pero eran leyes de ordenanzas, de ritos, ceremonias, expresadas en mandamientos. Mientras que Santiago dice, la ley de los 10 mandamientos es una ley expresada en la suprema ley de Dios, en el supremo gobierno de Dios. Vamos a otra característica, característica número 7. La ley de los 10 mandamientos es una ley por la cual Dios va a juzgar a todo ser humano. Mientras que la ley de Moisés, la ley mosaica, no puede juzgar a nadie porque era una ley buena, pero que iba a caudicar con el sacrificio de Jesucristo. Santiago capítulo 2, versículo número 10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano. Desde antes de nuestra creación, Dios nos preparó en Cristo para buenas obras. Por tanto, dice Santiago, ¿ok? En este tiempo, dice Santiago, vosotros estábamos sin Cristo Jesús. Y luego entonces dice, así nosotros tenemos que hablar y así nosotros tenemos que obedecer, porque vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Verso número 10 dice, porque cuando el que guarda toda la ley, ¿verdad?, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. ¿Okay? Si cumplimos esta ley suprema, la ley regia, ¿okay?, no haremos acepción de personas, tampoco vamos a cometer pecados, tampoco vamos a quedar como convictos o transgresores de la ley, porque dice Santiago, el que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. O sea que no es que son 9, no es que son 8, no es que me gusta no. Es que todos los mandamientos me enseñan a amar a Dios y amar al prójimo. Y si yo entonces rechazo un mandamiento, estoy rechazando toda la ley. Eso es lo que él está explicando el apóstol. Entonces dice, el por qué él tiene esta tesis. Y dice, bueno, porque el que dijo no cometerás adulterio,
también ha dicho no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, ya te haces transgresor de la ley. Así debemos hablar, así debemos obrar, como los que habemos de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, Santiago dice que esta ley, además de mostrarnos a Jesucristo, es el código de ética por lo cual los seres humanos serán juzgados delante del tribunal de Jesucristo. Mientras que Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo número 2. Colosenses capítulo número 2. El apóstol Pablo nos dice que la ley mosaica no podía juzgar a nadie porque no es el código de ética del juicio, simplemente eran mandamientos y ordenanzas que mostraban el plan de la salvación, el plan de la redención. Y lógicamente el plan de Israel como un sistema de gobierno dirigido por Dios para cumplir la misión de la predicación del evangelio. Santiago nos habla de la ley suprema y ahora Pablo nos habla en Colosenses 2:14, dice así, ¿okay? Canceló la nota de nuestra deuda. Nosotros teníamos deuda, recuerden, la paga del pecado es la muerte, pero Jesucristo al morir canceló, o sea, ya tú no tienes ninguna deuda, por lo menos ya Dios te perdonó, por lo menos no tienes muerte eterna. Si estás en Cristo, la muerte no puede reclamar tu alma, el diablo no puede reclamar tu alma. ¿Por qué? Porque Cristo pagó, canceló la deuda que nosotros teníamos. Pero esa deuda, dice el apóstol, era desfavorable a nosotros. Y a los principados y potestades Jesús las exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces lo que dice la palabra del Señor. Entonces el apóstol dice, nadie te juzga en comida o en bebida, o en días de fiesta, lunas nuevas o días sábados. Exactamente. Entonces aquí las personas dicen, pastor, aquí dice que nadie entonces va a guardar el sábado porque está abolido. No, el apóstol está hablando de los sábados ceremoniales. En el pueblo de Israel teníamos fiestas existían fiestas y esas fiestas las llamaban Shabbats o días de reposo. Como nación, Israel tenía entonces días donde las personas tenían que hacer fiestas religiosas. Y si eran fiestas religiosas, ese día entonces eran días nacionales, no eran días laborables. Es como hoy que cualquier país puede decir, bueno, hoy los jóvenes no van a clase, los niños no van a clase. Hoy el gobierno ha dicho que este día es un día libre para conmemorar el día de la independencia de esta nación. Bueno, lo mismo tenían los israelitas. Los israelitas conmemoraban la salida del Éxodo, por ejemplo, y le llamaban el día de la expiación, un día de Shabbat, un día de fiesta religiosa, de reposo, porque nadie ejercía entonces cosas comunes, sino que se dedicaban a la fiesta de la liberación, aunque caía un día cualquier de la semana. Por eso, cuando el día del juicio de expiación, que era días de Shabbat, día de reposo, caía en sábado, literal, del séptimo día, le llamaban doble Shabbat, doble sábado. Primero porque era el día de la señal del sello de Dios de la semana, y segundo porque también caía precisamente en ese día, el día de la fiesta religiosa. Por lo tanto, para los hebreos, cuando existía una fiesta religiosa, le llamaban días de sábados ceremoniales. No eran los sábados del cuarto mandamiento, pero eran sábados que paralizaban la economía y las personas se dedicaban a la fiesta del César y a conmemorar a través de actos religiosos. Entonces el apóstol Pablo dice, hermanos, esos sábados ceremoniales y esas fiestas religiosas, esas comidas que se hacían, por ejemplo, la comida de comer pan sin levadura y comer el cordero pascual con hierbas amargas, ya eso el apóstol Pablo le está diciendo, hermanos, ya eso caudicó. Ahora nosotros tomamos en la Santa Cena, o sea, ahora nosotros vamos a participar de la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque ya el Cordero fue inmolado, pero el Cordero resucitó. Entonces ahora la ceremonia de la Santa Cena es lo equivalente a la antigua Pascua. Pero algunas personas judías, ¿verdad?, que no habían entendido bien la transición, ahora ellos querían seguir circuncidándose, seguir guardando esas fiestas. Inclusive hoy, si tú ves por las noticias, todavía tú puedes ver hoy el sueño de muchos judíos y el sueño de muchos evangélicos dispensacionalistas que creen que se tiene que hacer un templo nuevamente, otro templo de Jerusalén, para tratar de volver a estas fiestas religiosas. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. No, hermanos, no podemos juzgar a los gentiles porque no se circuncidan, porque no guardan los días de Shabbat ceremoniales o por las fiestas religiosas de lunas, etcétera, que tenían los judíos. No, esas fiestas apuntaban a algo, apuntaban al Mesías. Pero ya nosotros no debemos imponer. De hecho, Hechos capítulo número 15 relata cómo la iglesia tomó la posición
de la no circuncisión a los gentiles y de que los gentiles ya no tenían que seguir ninguna leyes religiosas ni fiestas ceremoniales de los judíos, ni los judíos tampoco, sino concentrarse en la cena del Señor, en la predicación del Evangelio. Entonces, hermanos queridos, esto no significa que estás diciendo que tú no vas a guardar el sábado y que los mandamientos están abolidos. Tienes que entender que lo que está diciendo el apóstol es que el apóstol está diciendo que la ley de Moisés fue buena, pero que caudicó. Fue buena para mostrar el plan de salvación, pero una vez venido el cumplimiento del tiempo, Cristo el Mesías, esta ley ya no puede ser vigente. ¿Ok? Así que cuando te hablen de que el sábado que está abolido, que porque aquí lo dice la Biblia, ya tú sabes que no está hablando del cuarto mandamiento, de la ley de Dios, sino de las leyes ceremoniales, las leyes de Moisés. Vamos con otra diferencia. Romanos capítulo 7, verso número 14. Romanos capítulo 7, verso número 14, dice así la palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al poder del pecado. O sea, el apóstol Pablo habla de que los 10 mandamientos son espirituales, porque no lo dio un hombre, no los escribió Moisés, no lo hizo ningún apóstol, nadie. Viene directamente de las manos de Dios. Por lo tanto, los 10 mandamientos son una ley no carnal, no tienen nada que ver con la carne, es una ley totalmente espiritual. Pero el apóstol nos dice en Hebreos 7:16, el mismo apóstol Pablo. Recuerden que estamos haciendo una comparación entre las dos leyes. Hebreos capítulo 7 y el versículo número 16 dice así: constituido según una ley humana. Entonces el apóstol Pablo dice que la ley mosaica fue una ley humana, en el sentido de que tenía que ver cómo Dios iba a lidiar con el problema del pecado, y como lo hablamos anteriormente, fue añadida por causa del pecado. Aunque Dios se la dicta a Moisés, Moisés la escribe. Entonces el apóstol hace una comparación. En Romanos 7 dice, está en una ley espiritual, pero en Hebreos, a los hebreos les dice, esta ley mosaica fue una ley humana, o sea, fue una ley dada para nosotros hasta el fin del cumplimiento de un tiempo específico. Luego dice, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, que cuando Jesús resucita de entre los muertos, el apóstol le dice que hay ahora un sacerdocio mejor que el sacerdocio de Leví, que ese sacerdocio es ahora el sacerdocio de todos los creyentes en Cristo Jesús, quien ahora ha entrado no al santuario hecho de manos por Moisés, sino al santuario verdadero, al santuario celestial. Por lo tanto, el apóstol nos dice que ahora la ley que nosotros tenemos, que es la ley espiritual, pues es una ley indestructible, porque ahora, aunque nosotros somos carnales, somos guiados por el Espíritu Santo en una ley espiritual. Vamos a otra diferencia. Salmo capítulo 19 y el verso número 7. Salmo capítulo número 19 y el verso número 7. El salmista David dice que la ley de los 10 mandamientos es una ley perfecta. Salmo capítulo 19, verso 7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Y el testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. O sea, que tú no le vas a quitar ni añadir nada a la ley. Por eso Jesús dice en San Mateo que no debemos quitar ni añadir nada. Nada. Porque lo que Dios tiene, Dios lo ha hecho perfecto. Y ahora vamos al libro de Hebreos también. En el capítulo número 7, donde el apóstol Pablo dice que la ley mosaica fue una ley imperfecta, o sea, no es comparada a la ley perfecta, imperfecta porque tenía un tiempo de caducidad. Leemos el libro de Hebreos, el capítulo número 7, también el apóstol dice que es imperfecta porque no nos puede salvar. Hebreos capítulo 7 y el versículo número 19 dice, porque la ley nada perfeccionó. O sea, la ley no es que iba... La ley de Moisés no es que iba en sí, los sacrificios de animales no eran lo que iban a acabar con el pecado. Ahora, la sangre de Cristo Jesús sí es la sangre perfecta que nos lleva a perfección y acaba con el problema del pecado. ¿Ves la diferencia? Entonces el apóstol dice, porque la ley nada perfeccionó, por otro lado fue introducida una esperanza mejor, la cual nos acerca a Dios. O sea que esa sangre de animalitos que se rociaban en el lugar santo, y posteriormente en el día de expiación final el sumo sacerdote también la rociaba por el macho cabrío dedicado a Dios, ¿okay? Como símbolo de Cristo, que la asperjaba dentro del arca del pacto, pues llevaba o ilustraba una perfección aún mayor, una esperanza mayor. La esperanza era que el Cordero Jesucristo, de acuerdo a la profecía de Génesis capítulo número 3, versículo 15, le aplastaría la cabeza a la serpiente.
O sea que eso prefiguraba una esperanza mayor. Y ahora el apóstol Pablo dice, ya nosotros no estamos en la esperanza, ya nosotros vivimos en la esperanza. Lo que fue para nuestros antepasados una promesa, para nosotros es una realidad. Ahora nosotros vivimos bajo el sacerdocio de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Y quiero comentar esta última diferencia. Mateo 5, vamos al propio Señor Jesucristo. Mateo 5. Mateo capítulo número 5, versículo número 17 al 19, donde Jesucristo se refiere a la ley de los 10 mandamientos de la siguiente manera. No penséis que yo he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para invalidar, sino a cumplir. De hecho, cumplió todo. Cumplió con las leyes de Moisés y también cumplió con la ley de Dios. Entonces dice, os aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Algunas versiones dicen una tilde o un punto. Es lo que equivale a nosotros un acento o una coma. Por tanto, el que viola uno de esos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Bueno, lo que el Señor está diciendo es lo siguiente. Miren, yo fue a dar ejemplo, vine a cumplir. Ahora, el autor de la ley de Dios fue a obedecer lo que él mismo escribió en tablas de piedra. Y cuando Jesús se refiere a que la justicia de nosotros tiene que ser mayor a la de los fariseos, es que Jesús está diciendo que tenemos que aceptar su sacrificio que estaba prefigurado en la ley de Moisés, cosa que los fariseos no querían aceptar, ni los escribas querían aceptar. De hecho, le dijeron, libéranos a Barrabás y crucifica al carpintero. Pero tú y yo, que hoy sí creemos en esa sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario, pues tu justicia y la mía hoy está mayor que los trapos inmundos de los escribas y fariseos, porque ellos se quedaron en esa ley mosaica, se quedaron en la salvación por las obras. Pero tú hoy vives de acuerdo a la fe, creyendo en la gracia de Jesús. Tú hoy vienes a los pies de Cristo Jesús, no con sangre de animales, ni con sangre de macho cabrillo, ni con sangre de tórtola, ni con sangre de palomino. Tú vienes hoy ante la presencia de Dios y te arrepientes, es por los méritos y la sangre de Cristo Jesús. En esa manera Jesús dice, vuestra justicia tiene que ser mejor que esta. Yo alabo el nombre de Dios, hermanos queridos, porque el evangelio tiene poder. Ahora fíjate, Colosenses 2:14, mientras Jesús dice que la ley de los 10 mandamientos es eterna, el apóstol Pablo dice que la ley mosaica era temporal. Colosenses capítulo 2, versículo número 14. Dice así la palabra de Dios. Canceló toda nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros y las quitó y las clavó en la cruz. Era temporal. En la cruz Jesús dijo, Padre, consumado es. Así que cuando hoy traten de engañarte y traten de que tú digas cosas que la Biblia no dice para que no guardes el sábado. Porque fíjate lo siguiente, el único prejuicio que tienen los cristianos que dicen que la ley de Dios está abolida, el único prejuicio es no guardar el sábado. Porque dicen, ok, la ley está abolida, pero entonces cuando decimos, ok, si la ley está abolida, tú puedes tener 2, 3 mujeres. Ah, no, eso no. Entonces dicen, no puedes ser idólatra, no tienes que tener idolatría. Mira, pero si la ley de Dios estuviera abolida, la que Cristo escribió en tablas de 10, entonces hoy no tenemos que decir que la gente hace daño con hacer idolatría, porque si ya esa ley está abolida. O sea, el único problema que tienen nuestros hermanos cristianos de otras denominaciones, en las cuales nosotros estamos orando, y espero que este video te ayude, el único problema es el sábado. O sea, la piedra en el zapato es el día sábado. Porque si tú aceptas que la ley de Dios está vigente, vas a tener que aceptar que el día de reposo hoy es el sábado. Entonces, mis queridos hermanos, Satanás se viste como un ángel de luz. Y yo quiero decirte hoy que llego a una conclusión con este estudio bíblico. Mira, te voy a leer Salmo capítulo 40, versículo número 8. Salmo capítulo 40, versículo número 8.
Dice así la palabra de Dios. Salmo 48 dice así: Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Ese es un salmo mesiánico. Jesús cumplió y en Mateo 5 Jesús nos dice: yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla, porque estaba escrito de mí. En Salmo 48, el Salmo de David dice que la actitud de Cristo Jesús hacia la ley de Dios sería de completamente sumisión y obediencia. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos y tu ley para no pecar en contra de ti. Mi voluntad está en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos dice que Dios va a escribir en las tablas de tu corazón y en tu conciencia los 10 mandamientos. Está escrito conforme a la promesa que Dios habló a través del profeta Jeremías. Léete todo el libro de Jeremías y vas a ver el nuevo pacto. Y luego Pablo lo cita, donde Pablo dice que ahora Dios escribe la ley de Dios en tu conciencia y en tu corazón. Por lo tanto, hermanos queridos, este es el llamado que Dios nos está haciendo. Mira, hay un salmo sumamente poderoso, es el Salmo 119. Y el llamado que Dios nos está haciendo en el Salmo 119. Y en el versículo número 97 de Salmo 119 dice así: cuánto amo tu ley. Todo el día tu ley es mi meditación. Luego el verso 165 y el verso 166 dice así la palabra de Dios: mucha paz gozan los que aman tu ley, y para ellos no hay tropiezo. Tu salvación, Jehová Dios, he esperado, y cumplo todos tus mandamientos. Amigo, que aceptemos la invitación que Jesús nos hace de venir a sus pies y de estar conforme a la ley que Él escribió en tablas de piedra, pero que ahora las va a escribir en tu corazón y en tu conciencia. Y cuando venga Jesús, levantaremos nuestras manos y vamos a decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios te bendiga.